el tecnicismo o técnico cesariólogo. La práctica, ¿verdad?, hace mucho, no se le quita, ¿verdad? Pero, lastimosamente, en nuestras unidades educativas o de posgrado, hacen que se vuelva como una rutina y entonces las teorías y las bases que tienen que hacer no las hacen. Y la misma vaina. Entonces se sigue agarrando vicios. Fulanito opera así, yo le agarro el vicio así. Fulanito opera así y yo le agarro ese vicio. Y así me formo y así desarrollo mi carrera, el que va a ser ginecología y obstetricia, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, el detalle no es que porque yo aprendí así, entonces usted tiene que ser igualito porque yo lo aprendí así. No. Lo que está en boga, incluso desde el 2004 y 2014, la técnica de Escutaba, que se le hizo al nombre del hospital de Israel, la técnica mixta, laxda, ¿verdad? Es porque desde, básicamente, sobre todo desde 2008 en adelante, se ha puesto en práctica en diferentes hospitales, sobre todo en hospitales de países desarrollados. El objeto principal, reducción de costos. Eso hay que admitirlo. ¿Por qué? Porque esta técnica del doctor Starr, en nombre de su cuestión de hospital en Israel, y que se está aplicando incluso en varias cuestiones de Estados Unidos, países desarrollados, europeos, es porque se usa generalmente 3 suturas en la cesárea. Un crómico 1 para útero, un Vitril 1 para poliglositis de los rectos y un eticón poligalactina o la sutura para piel. 3 suturas. Claro, esto se reduce el gasto. Entonces, aparte de otros beneficios de esa técnica, que es menor tiempo operatorio, supuestamente está descrito menor dolor en cuanto a la evolución después que pase la anestesia. No se ha comprobado, a pesar de que existen varios trabajos con evidencia científica, nivel tipo C, en cuanto a morbilidad febril y cuestión, no está demostrado. Eso de que se reduzca no está demostrado todavía como beneficio. Y eso también he discutido, lo de la profilaxia antibiótico-terapia en la cesárea. Por supuesto, en nuestro centro, creo que aquí todavía se sigue usando y cuando hay el recurso, lo ideal es colocar cefazolina sódica, el trabajo con cefazolina sódica, antes de la cesárea. 1 hora si es posible o empezando la cesárea. Porque lastimosamente en nuestro medio el nivel de contaminación y de posible uso inadecuado de los materiales quirúrgicos que no tengan una antisexia completa es preferible usar. ¿Ok? Entonces, yo le voy a hablar básicamente de mi escuela donde me formé. Nosotros hacíamos la cesárea por la técnica de Munro Kerr, o vamos a decir la tradicional, que era, le voy a describir, desde piel hasta útero. Incisión, Fanestina. Tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que eso es discutido, después se modificó, pero generalmente se hacía con bisturí. Pero ahí había ciertos vasos, ¿okay?, que eso lo vamos a analizar más adelante. Después del tejido celular subcutáneo, pues la coneurosis de los rectos, que es una de las capas importantes. Había que divulsionarla bien, separar la vaina de los rectos, no es solamente cortar, ¿sí? Pues la parte de difusión de los músculos rectos abdominales, peritoneo parietal, y el peritoneo parietal generalmente uno lo agarraba con pinza de Cray o Krille, se levantaba bastante, se hacía como un masaje con el objeto que no estuviera pegada ninguna víscera y lo abría con tijera de malla y lo podía emplear manualmente. Ya ahí uno estaba en cavidad. Cavidad es que ya se ven vísceras, tripa, útero, ¿sí me entiendes? Ya estaba adentro de cavidad. Por supuesto revisaba el útero y en el útero se agarraba igual con Cray, se hacía separación del peritoneo visceral, se hacía una separación vesicuterina, sobre todo para despejar, ¿sí? Y se en incisión arciforme el peritoneo
visceral del útero. Y después se hacía la histerotomía o corte de útero en el sentido arciforme, que es la técnica de Munro Keren o boca de payaso. ¿Con qué objeto? Que ojo con las uterinas. No se le vaya a pasar la mano por la tijera o vulgarmente una extensión manual y pueda seccionarse uterino. Esa es la técnica tradicional. Después que tú abrías útero, pues había la bolsita de líquido amniótico, verificaba si tenía grumo, verificaba otras cosas, con mucho cuidado con la pinza que rompías, vulgarmente, o incidías. Había la amniorexia, aspirabas todo eso con el ayudante y hacía extracción fetal. En la extracción fetal generalmente era manual con ayuda del ayudante, no el culo sino una leve presión, no la maniobra de Cristales por supuesto. Pero también está la valva de Shelley, que parece un forceps, para que más o menos también ustedes se identifiquen y no se queden así cuando les piden, que es la valva de Shelley, que es como un cucharón grande. Se coloca abajo y hace como una presión, entonces sale la cabeza del feto. Estamos hablando de las presentaciones cefálicas normales, en una cesárea. Extracción del feto, revisión, alumbramiento manual, revisión, y entonces se procedía a cerrar las capas tal cual como tú la incidiste desde el principio. Histerorrafia, se hacía 2 capas de sutura con crómico 1, la primera perforante, la segunda invaginante, cerrabas peritoneo visceral, cerrabas peritoneo parietal, afrontabas parcialmente sin tanta sutura los músculos, la porosidad y los rectos, con Vicryl. Si el tejido celular subcutáneo había, vamos a decir, la paciente era gordita y tenía su panículo difuso bastante grueso, se afrontaba. Eso es discutido porque incluso hay, no teorías, hay cuestiones de práctica que a veces cuando tú agarras mucho punto en el tejido celular subcutáneo puede haber necrosis grasa. Entonces, ojo con eso. Y piel. El punto tal, la técnica tal, que no se le vea los puntos, tipo cirugía estética. No sé si han visto la historia que se le ve una cito aquí, y adentro no se le ve nada, porque eso es intradérmico. Esa es la técnica tradicional, esa es mi escuela. Ahora, no quiere decir que ustedes, aquí se van a topar con modificaciones, la de el doctor Starr, o la técnica mixta Lacta, del hospital israelí, o la de Marco Antonio Pelosi, que la están usando mucho en Colombia, muy parecida en cuanto al igual el uso de sutura, pero aquí cambia el asunto. Por eso es que se lo describo brevemente, a pesar de nivel que para ustedes. Igualito, se incide piel, tipo Fanestil, hay unos que favorecen o están con la famosa técnica del doctor Cohen, Joel Cohen, que es un poquito más arriba de la Fanestil. Se habla de 2 a 3 centímetros de la sínfisis pública. Supuestamente eso tiene una ventaja porque ahí se separa mejor la vaina de los rectos. Entonces se supone que debería sangrar menos. Ya mira, para que vaya presentando el examen, sobre la marcha. Son 10 preguntas, 2 preguntas cada uno, al estilo de los picapiedras distintos. No pida ayuda porque luego va a son 10 preguntas, 2 cada uno. Te deja el espacio. Pregunta otra hoja, te faja. Generalmente no tienes que hablar mucho como tal, pero eso depende de la persona que decimos. Hay unas que están solamente colocar el nombre, me avisan cualquier duda. Ajá. Doctor, una pregunta. Ya que usted menciona de que en ese espacio, ¿Qué espacio es? hay un pequeño espacio que, en donde se hace esa incisión, que es mejor porque puede Ajá. Y supuestamente está grande. Exacto. Atento. ¿Qué significa la palabra? Impulsión. Divulsión es. Tiene que
No, no. Divulsión es eso es técnica quirúrgica. Divulsionar es que generalmente no use ni bisturí, ni instrumento cortante tipo de mayo, sino divulsionar con dedos o divulsionar con la pinza de Cray. Ejemplo, se recomienda divulsionar los músculos rectos abdominales porque los traumatizas menos y puede haber, porque se ha visto que puede haber incluso hematomas de músculo y eso te jode la cesárea pero bárbaro. Cuando te digo que jode es que usted cerró bien pero no se fijó y quedó un vaso sangrante, una tontería, pero la paciente te hace un hematoma. Entonces al 24 horas, 48 horas tienes que abrir. Y cuando te toque con eso es como un patrón de sangre. ¿Sí? Entonces, claro, es difícil. Es difícil y no es que al buen cazador se le va la libre también. Pero ¿cuál es la idea? Comprobar cuando se cierra la parte de montaje. Entonces, vuelvo a insistir, no es que yo le estoy diciendo esta técnica es mejor que otra, eso es discutible, cada quien defiende su cuestión. Para mi criterio donde yo formé, nosotros no, y eso es que era un posgrado y eran 20 cesáreas y 20 y pico cesáreas diarias, porque el hospital universitario de Mérida era así, no sé si ha cambiado. Entonces, te acostumbras y es un ritmo, ¿no? El hecho que la otra, por supuesto, al cerrar menos capas anatómicamente, es decir, la técnica de Mixas Lacta o la de Marco Antonio Pelosi, simplemente en útero, cuando hacen esterografía, hacen un solo plano y generalmente perforante. Eso está discutido, a pesar de que existe trabajo que sí lo avala, discutido porque una sola capa en el útero, pues siempre en nuestro medio es riesgosa, porque el común denominador aquí es que la mujer sale embarazada prácticamente de una vez. Entonces, ¿qué es lo que se llama periodo intergenésico corto o periodo intergenésico breve? Es decir, menos de 2 años. Entonces, el simplemente hecho de agarrar una sola capa en la esterografía tiene su riesgo de rotura. Llevándolo a los trabajos, la gran mayoría dice que no, porque si tú agarras un solo plano y lo agarraste bien, se supone que no debería suceder. Pero vuelvo a insistir, en la práctica, la técnica tradicional de hacer perforante en el útero, en la esterografía, y hacer invaginante son 2 capas de sutura. Se supone que uno va como más garantizado de que... ¿Sí me entiendes? La técnica del Pelosi y la técnica de Mixas Lacta no agarra peritoneo visceral, no agarra peritoneo parietal, sino sutura, no la sutura. No agarra nada de afrontamiento con los músculos rectos y se va con aponeurosas o páncreas. Generalmente no agarra tejido celular subcutáneo, salvo ciertas excepciones que le dije que el panículo adiposo puede ser grande, haya mucha separación, y va a pie directamente. Generalmente se usa 3. Para que vean la diferencia, ¿no? Ajá. Sí, es que hay su riesgo, pero me explico. Hay trabajos que favorecen esa técnica. Vuelvo a tocar el tema. Relación costo-beneficio. Porque en los casos de diástasis no se ven tan frecuentes. Pero si uno se pone a analizar, sí. ¿Por qué? Porque tú no afrontaste. Y generalmente la técnica tradicional tampoco es que tanta sutura, simplemente es afrontar el punto y no dejar espacio que pueda establecerse un proceso lineal. Otro que también es discutido, y eso es controversia en los congresos, que en la cesárea, la técnica de Pelosi y la técnica de Mixas Lacta puede crear más adherencia perioperatoria, que eso puede crearle problemas más adelante a la mujer. Ejemplo, problema de colon, no sé si usted ha visto, bueno, ustedes han entrado a quirófano, así sea de Mironi, ¿sí? Adherencia, que hay una adherencia, una fibra, vulgarmente parece una cabulla, en términos criollos, adosado al colon, pues la mujer se va con problemas de colon irritable, síntomas de estreñimiento, ¿sí me entienden?
entrar en una tercera cesárea, donde todo ese tejido te ha amontonado así, pues. Usted no le encuentra el informe y uno dice, ¿por dónde me voy a meter? Porque una vaina es lo que está en los libros y otra vaina es que métase en quirófano y jódase en quirófano, porque los libros dicen una vaina y a veces en vivo no es. Entonces usted tiene que estar orientado de anatomía, que no va a cortar por cortar. Y por eso es que ocurren accidentes de que el médico cirujano, entre comillas, va sobre seguro y resulta que cuando está incidiendo se lleva la vejiga, porque la vejiga está montada en el segmento. Todo eso parece un plastrón. Y ocurre ese accidente sin querer. Sí, el médico no es que juro, yo me voy a joder esta vejiga, porque esta paciente le tengo arrechera. No, simplemente es un accidente. Otro accidente, por cuestión de estar traccionando el colon. Entonces, lo que dicen los libros, pero vivirlo, que usted incidió por accidente, porque el bisturí se le fue, porque resulta que tiene el pulso no joda de verga, y entonces usted lo que va a ver es mierda en el campo operatorio. Entonces uno dice, mierda. Ahí es donde dice uno, la cagué, porque va a haber mierda. Literalmente, va a haber mierda. A menos que la paciente, y eso es muy difícil, que la paciente se haga un enema, evacuador, no sé qué, pero... Y entonces eso implica que tiene que hacer una anastomosis o posiblemente, depende de las circunstancias, que no se da tan frecuente, hacer una colotomía y la paciente va a evacuar por una bolsa. Se ve así. Y entonces ahí viene la vaina en la rino por prestigio. ¡Qué bola! ¿Quién te operó? Y aquí en nuestro medio es muy común. Sí, muy común. Y lo digo, muy común. ¿Quién te operó, Daniel? Seguro que quedó bien, sí, ya. No está mala. Eso es una vaina, pues, muy común. Es de echarse mierda entre colegas. Falta de ética profesional. Entonces, con respecto a las postoperatorias, que esa es otra cuestión que estamos, y vuelvo a hacer énfasis, sea por cesárea, sea por parto, sea por lo que sea, es como una vaina, como será que metido en el disque del disco duro cerebral. Se olvidan de la paciente, no existe puerperio. Y después el antibiótico y la evolución, la involución uterina, tiene que seguir chequeando a la paciente. Entonces uno se da cuenta que aquí como que el puerperio es una plaga. Las mujeres hieden, será, porque se olvidaron de los loquios, nadie quiere revisar loquios, pero uy, me da asco. Y entonces, ¿cómo va a evaluar una paciente? ¿Sí? Entonces, se olvida. Está usando, entonces, eso es muy bonito y acostúmbrese, ¿no? Esos son vicios que se agarran. Usted en las órdenes médicas, usted pone cefazolina, usted pone diclofenac, el analgésico, usted pone tal, usted pone aseo bulboperineal, PID. Mi reflexión es que en el papel queda muy bonito. Y hasta tienen letras hasta bonitas. Mi madre firma y un coñazo el sello. ¡Pácata, no joda! Ajá. Se hace. La enfermera lo cumplieron. ¿Se está cumpliendo el antibiótico? No, la paciente no tiene plata. ¿Se está cumpliendo el analgésico? Menos, pues no tiene plata. Lo hay en el hospital. Hay el recurso. Entonces, queda muy bonito en la historia. La paciente se da de alta, no recibió ni una dosis de antibiótico ni una dosis de analgésico. Esa es la triste realidad de nuestro ser, salvo ciertas excepciones. Y de paso que uno como que a la buena de Dios, Señor. Incluso se han ido pacientes sin decir antibiótico oral, mire, tome cefadroxilo por 7 días, 10 días, tome una así, tome tal vez. No, se olvidó, se olvidó. Reflexión, el puerperio existe, esto es algo lógico, entonces la paciente sigue existiendo, es como que salió el bebé y yo me desentiendo, entonces ¿quién va a ver a esa paciente? El puerperio le toca a los tetras, no le va a tocar el cirujano ni el internista, a menos que haya otras complicaciones, pero es de nosotros, es obstetra. En la práctica diaria no se da, es como una plaga.
Está en puerperio la mujer, fuchi, hiede. Ay, si vamos a las complicaciones, si tiene preeclampsia. La gente cree que entonces en el puerperio las mujeres no le va a dar preeclampsia, no le puede dar una eclampsia, no le puede dar un gel. De que a bola que le puede dar. Y si tenemos pendientes. Vienen los índices de mortalidad. No es que le estoy haciendo la propaganda ketoprofeno, eso es uno de los. Por supuesto, ahorita está incluso, eso es una subespecialidad de la anestesiología. Terapia del dolor, con diferentes medicamentos. No sé si han ustedes escuchado la famosa bomba o dosifuser. Que ahorita la mujer dice, yo quiero cesárea y que me monten un dosifuser. Es una bomba con opiáceos y vaina y le va bajando el suero. Eso sí, netamente lo hace la anestesión, pero ha mejorado mucho esa parte. ¿Qué pasa? No, tiene su costo, pero la gente se va, tiene su función, sobre todo en la parte del manejo del dolor, bloqueo neuronal o bloqueo de las raíces nerviosas. Y no es que esté o no esté contraindicado. Sí, esto más sobre todo lo traje porque es una actualización, pero independientemente de la actualización, en los países desarrollados se está manteniendo es tratar, perdón, sí, puede ser otra más. No, la vía como tal no hay, por supuesto. La vía más rápida está demostrada el patrociométrico, ¿no? No, claro. Incluso que la maneje el mismo anestesiólogo. No esperar a que la paciente salga, ¿te entiendes? Por lo menos la primera dosis. Lo de supositorio, porque está, me explico. Vamos a hacer, eso es una conducta, no que sea viciosa o sea mala. Como la paciente sigue anestesiada de la columna hacia abajo, o la anestesia requiere, tú aprovechas de que cuando haces el aseo y la cuestión y le sacaste los coágulos, incluso eso generalmente lo hace la enfermera de quirófano, generalmente uno le pide el favor, mira, y le colocas 2 supositorios. Primero, no le va a molestar a la paciente porque sigue anestesiada. Generalmente, sí, una paciente que no esté anestesiada, no es que moleste, pero entonces se coloca un supositorio que parece unas balas pequeñitas, ¿se me entiende? Y la absorción es rápida. Por ejemplo, no es que estoy vendiendo marca, el famoso supositorio de Lotarino, coño, la evolución es eso. Si la paciente siente un alivio, sobre todo cuando ya empieza a despertar, 3, 4 horas ya la requiere y la mujer empieza a sentirlo, pullazos característicos. ¿Sí me entiende? El hecho no es que, mire, yo no estoy de acuerdo con los supositorios, no, es una vía alternativa. Ahorita existe también que la paciente lo puede tener a la mano, lo usan muchas jovencitas para las que le den esas dismenorreas arrechas, el famoso motor tumbal de 30 mililitros. La paciente dice que jode aquellos retorcijones criollamente hablando, alcohólico, una tabletita de hablar 30 miligramos y actúa. ¿Sí? Hace efecto más rápido. Ahora, no es que mire esta técnica, no, es que hay que ponerle a toda la paciente dosifuser y una bomba con opiáceos. Eso es discutible, pero por supuesto, manejar la parte de terapia del dolor es importante. Por supuesto, en los centros donde hay, lastimosamente a veces se sigue manejando, en la Chebula se manejaba mucho la visita no así. Los visitores. ¿Por qué la que había? Y entonces a veces se le ponía doble dosis. Y no es que calmaba completo, pero calmaba. Acuérdese de otra cosa, usted se tiene que tratar de adaptar al sitio donde usted trabaja, al contexto donde usted se está desarrollando. Así te venga de una vaina, de un posgrado, de un país arrechísimo, si hizo el posgrado, lastimosamente se tiene que adaptar. Porque el común denominador que usted va a ver es carencia. Y entonces usted tiene que tener creatividad. No es un secreto. Y le pongo ejemplo, jovencita. También,
Entonces, no, yo le tuve que agarrar la piel con crómico dosero, porque no había más sutura. Ah, el crómico dosero es el adecuado para ella. No, pero no quedó bien. Y en el seno, que es el pañuelo que ya hay. No hay para agarrar aponeurosis. Me explico, la sutura adecuada, que es el famoso Bicryl 1 o poligalactina de algún derivado no absorbible o parcialmente no absorbible. No lo hay. Entonces tienes que improvisar, porque tienes la paciente ahí abierta. ¿La vas a dejar abierta mientras buscan la sutura a ver si la consiguen? No. Y eso es uno de los vicios que se agarran. Entonces ahí viene el caso de esta chica. Ajá, yo le agarré piel con cromicoseno, no es que no se puede agarrar, pero la tendencia es que haga un queloide. La tendencia es que esa piel se pueda abrir, porque el tipo de sutura es diferente. Y no es que estoy diciendo, coño, doctor, pero usted no le da ninguno. La realidad es esa. Usted tiene que trabajar con lo que tiene y tiene que adaptarse a lo que tiene. Las recomendaciones, incluso hay ciertas modificaciones, sobre todo están enfocadas a que la técnica de la cesárea, como se está usando mucho en los países en vía de desarrollo, como muy a la ligera, por lo que le dije ayer, lo de la medicina defensiva, los benditos favores. Lastimosamente, en la práctica diaria se da mucho eso. Se están haciendo cesáreas sin indicaciones, como una técnica, como algo. Yo me acostumbré y yo hago la cesárea cada vez en menos tiempo y me adapto a eso. O sea, yo prefiero hacer cesárea que estarme hasta las 4 de la mañana con una paciente que me tiene trasnochado gritando y que no pare o que no sabe empujar. Solución salomónica, cesárea. Ajá, pero la reflexión es lo siguiente, muchachos. ¿Tenía indicación de cesárea? Pues solamente por beneficio propio. Verga, yo no me quiero trasnochar, yo quiero dormir por lo menos 2 horas. Son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿cómo se le cesárea? Yo hago la cesárea en 20 minutos y si tengo sueño la hago más rápido, no joda. Por conveniencia, esa es la indicación. Y en la práctica se van a dar cuenta. Por eso es que, lastimosamente en las prácticas de posgrado, hospitales, se agarran muchos vicios. De usted depende tener un filtro y, bueno, agarro este vicio bueno, no agarro este, porque se va a agarrar. Y a veces hay que adaptarse a la normativa de cada centro, porque uno puede tener unas ideas, una cuestión, pero a veces no se puede cumplir. Y eso hasta puede crear hasta cierta frustración, porque uno dice, coño, pero yo venía a esta cosa con tales vainas, y lo menos que se cumple es esta vaina. Las definiciones actualizadas es tratar de evitar cesáreas nuevas. Evitarlas en el aspecto que tengan un planteamiento lógico como conducta operatoria. Y lo otro, quitar ese axioma de las cesáreas iterativas. Es decir, la paciente ya tiene cesárea la segunda. Y usted se va a encontrar eso en la práctica diaria. Y hay médicos que favorecen eso. Por conveniencia, yo prefiero hacer una cesárea que yo guarde, me estoy llamando una rotura uterina. Las complicaciones que tiene una rotura uterina. Morbimortalidad materna y fetal, porque si el carajito es expulsado en el medio, antes de salir se muere el carajito, se asfixia porque la placenta no va a funcionar. Terminando, pues un pensamiento de Chopin, que es importante, porque hay que verle la importancia, ustedes, bueno, la gran mayoría aquí mujeres, de tener una maternidad responsable. No es fácil. No es fácil porque primero las modificaciones fisiológicas, entre comillas, que ocurren en un embarazo, que la mujer se tiene que enfrentar a eso. El riesgo de mortalidad de la madre, porque no es un secreto lo que hemos hablado cuando toca el tema de preeclampsia y de otras cuestiones, que la paciente estando embarazada después puede quedar diabética, puede quedar hipertensa. Entonces, hablar así como que la maternidad es un caramelito, y no con eso le estoy metiendo miedo a la mujer, ojo, es una responsabilidad. Ahora, enfrentarse a esos retos, sí. Si hay la técnica, usarla. ¿Cuál es la práctica diaria que lo vamos a tocar en el tema de RCE?
o retardo de crecimiento fetal, importancia de hacer un control en el primer trimestre. Factor predictivo de la arteria uterina. Si existe esa tecnología, aprovecharlo. No estamos hablando de casos muy especializados como la PP13, la inhibina A, la activina A. ¿Sabes? Coño que sí, arrecho ese centro. Y si yo encuentro un laboratorio que me la haga, chévere. Estoy practicando una medicina basada en evidencia, pero la hay, es aplicable a grandes masas. Pero por lo menos el Doppler sí. Entonces te puede prevenir tal cosa y te puede hacer factor predictivo de una preeclampsia, hacer un factor predictivo de un retardo de crecimiento. Con la tecnología, ojo. Entonces, si existe, a usarla adecuadamente. Conclusión de cesárea: no hagan cesárea por hacerla, por favores, por beneficio económico.